Muy buenas tardes para todos ustedes, sean bienvenidos a este pequeño mensaje que quiero realizar en este día 15 de octubre de 2017 acerca de la situación que estamos viviendo en el país. Se trata de un mensaje que se dirige a usted como colombiano. La pretensión no es llegar, digamos, a las esferas del poder porque, como bien lo decía Jaime Garzón, de allá nunca podrá venir la solución, sino de nosotros como colombianos. Estamos asistiendo a una serie de realidades políticas y económicas bastante complejas y a las cuales no podemos, digamos, permanecer desapercibidos. Miren, hay una invitación muy grande que les quiero hacer. No podemos seguir siendo manejados y manipulados como marionetas por las personas que ostentan el poder y nosotros ahí calladitos y dejándonos llevar de un lado y del otro sin analizar las cosas y sin tomar unas posturas críticas, realmente críticas. Lo hago con este interés, más allá de que haya personas que estén o no de acuerdo, siempre va a existir, pero sí quiero invitarlos sobre todo es a analizar, a profundizar, a investigar, a buscar, a mirar lo que está ocurriendo. Quiero referirme principalmente a tres aspectos fundamentales. El primero, lo que tiene que ver con el proceso de paz. Recuerdo cómo hace ya más de un mes la gente estaba completamente emocionada y yo también como católico que soy crítico y perteneciente a una teología muy especial, formado al fin y al cabo por jesuitas, ¿cierto? Con la venida del Papa Francisco a Colombia y movió muchos sentimientos y movió muchas emociones y la gente fue a verlo y la gente estaba emocionadísima con la visita de este Papa tan querido, tan inteligente y que dejó un mensaje muy fuerte y muy contundente. Pero como suele pasar, pues ese mensaje llegó por un oído y parece que salió por el otro y es muy triste ver cómo de esa gran tarea que nos dejó pues poco o nada se ha construido y en lugar de una construcción real de estos desafíos que nos ha dejado, lo que nos encontramos es una sociedad cada vez más fácil de manipular, de manejar, con poco criterio y que está dejándose, repito, llevar de lo que es una manipulación descarada en este momento. Si nosotros nos decimos creyentes, católicos o si nos interesa el país independientemente de la parte religiosa, creo que tenemos que analizar con mucho detenimiento lo que está ocurriendo. Bueno, se firmó un acuerdo de paz. Lo primero que ya he dicho en otras ocasiones, se trata de un acuerdo, no de una rendición. En un acuerdo, una persona realiza un pacto con otra, ¿cierto? En este caso, unas personas en nombre de las FARC realizan un pacto con otras personas que representan a la sociedad, llámese Estado, en este caso, pues, el presidente de la República, con unos fines específicos, y el fin es frenar el conflicto armado con este grupo que era las FARC, ¿cierto? A cambio de una participación política. Una cosa es la rendición y otra cosa es el acuerdo. Cuando nosotros hablamos de acuerdo, pues tenemos que tener presente que hay que comerse algunas cosas que no nos gusten, pero pues en últimas se hace con el fin de empezar algo nuevo, algo distinto y algo que puede ser mejor. Hay una cosa que se les ha olvidado a los colombianos y nosotros somos muy especialistas en dejarnos manipular y en sufrir de amnesia. Pensamos que la violencia del país viene por las FARC y se nos olvida que ha sido un país que a lo largo de toda su historia siempre ha vivido en la violencia.
desde el mismo momento de la conquista y de la colonia hasta el día de hoy, pues hemos sido un país que ni ha tenido paz, ni ha tenido realmente un ideal de país, sino que ha sido un grupo de personas muy pocas con un gran poder que terminan manipulando la historia y utilizando el conflicto como un pretexto para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que hemos tenido en repetidas ocasiones. Eso fue lo que pasó con Don Bolívar y Santander, eso fue lo que pasó con el Partido Liberal y el Partido Conservador, y eso es lo que está pasando, pasó después con el narcotráfico y el Estado, y pasó después pues con las FARC, el paramilitarismo, ¿cierto? Y aparentemente el Estado que jugaba ahí para ambos bandos. Bueno. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿por qué les digo yo que sufrimos de amnesia? Por una cosa muy sencilla. A nosotros se nos olvida que la guerrilla surge justamente cuando en el Frente Nacional se crea el Frente Nacional, ¿cierto? Bajo el pretexto de acabar la violencia bipartidista y empezar una nueva etapa en el país que trajera la paz. Y la gente se comió ese cuento, ¿no? Y entonces el Partido Liberal gobernaba durante 4 años y después el Partido Conservador y así se iban sucediendo en el poder. Pero resulta que la cuestión no es así y eso todos lo sabemos. Sabemos cómo en esa época de la violencia bipartidista los cabezas de ambos partidos eran amigos, se hablaban, se repartían el país también y utilizaban la violencia como pretexto y la gente en las ciudades y en el campo, especialmente en el campo, se mataba por el liberal, por el conservador, por el trapo azul, por el trapo rojo, mientras los otros pues se morían de la risa burlándose de la gente repartiéndose el país. Cuando empezaron a llegar los grupos comunistas con esta revolución del Che Guevara, con los alcances que tuvo en Cuba y en otros países de Latinoamérica, pues el Partido Liberal y el Partido Conservador ven en riesgo su estabilidad política y deciden realizar el Frente Nacional no para frenar la violencia, en realidad porque a ellos eso les tenía sin cuidado y por el contrario perpetuaron la violencia de otras formas, sino que lo hicieron fue con el fin de cerrarle la puerta al comunismo y a los partidos de izquierda radical en el país y asegurar el poder durante un buen tiempo, que fue lo que duró el Frente Nacional. Y mientras tanto, especialmente el Partido Conservador, pero ambos utilizaron sus espacios de gobierno para masacrar, destruir, acribillar, ¿cierto?, a aquellos que venían con las ideas de izquierda radical. Y de esta manera, ahí basta mirar lo que pasó en Marquetalia y en otras regiones. De esta manera, pues esas personas que fueron perseguidas, masacradas, expropiadas, arrinconadas, pues los pocos que quedaron con vida se fueron para la montaña y en una visión un poco errónea, pues deciden tomar las armas como única vía que veían, primero para sobrevivir y en segundo lugar para poder llegar a hacer una política diferente en medio de dos partidos que sencillamente se habían apoderado de manera absurda del poder para perpetuarse y para seguir robando y estafando. Bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta este contexto, tenemos que ser conscientes de una cosa. De alguna manera, algunas de las personas que participaron en las guerrillas, algunas, porque frente al origen de las FARC yo siempre he tenido mis peros, ya que a diferencia del ELN no fueron propiamente víctimas, sino que desde el comienzo, especialmente con lo que fue Tiro Fijo, ¿cierto?, Manuel Marulanda, y con lo que fue acá, digamos, el origen en el Sumapaz, pues no fue propiamente, digamos, de estas víctimas, sino que siempre estuvo ligado a otro tipo de cosas, no tanto ideológicas, sino más
económicas y más de poder y más digamos, de negocios y de cosas no muy llevadas por la ideología, sino más bien por el terrorismo y por la ambición de dos o tres personas que terminaron apropiándose de estos grupos que después se van a denominar las FARC. Incluso ellos mismos mataron a otros de los campesinos de las guerrillas liberales con el fin de quedarse con el poder. Pero no podemos negar que independientemente de eso, pues de todas maneras muchas de esas personas que llegaron al comienzo a las FARC sí fueron víctimas del Estado y sí fueron víctimas de una sociedad que les cerró las puertas por su ideología y que prefirió masacrarlos. Y llama la atención cómo muchas personas hoy, bajo el pretexto del cuidado del comunismo, siguen creyendo que lo mejor es destruir, masacrar, acribillar, seguir en guerra, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que en una sociedad civilizada lo que debe priorizarse es la discusión, el diálogo, el debate y una política, digámoslo así, abierta y limpia, en donde todos los extremos y los medios caben y enriquecen justamente la democracia, porque es que hacer democracia excluyendo unas voces y prefiriendo mantenerlos en guerra para masacrarlos y pensar que de esa manera se legitima, pues sencillamente no es democracia. Es muy triste ver cómo hay personas que, como el Papa decía, son cizaña y siguen por todos los medios tratando de destruir el proceso y de tomar como bandera la destrucción del proceso, y siguen vendiendo la violencia y siguen destruyendo la sociedad sin darse cuenta que no es el momento para destruir sino para construir, y esto es muy triste. Quiero hacer un llamado, por ejemplo, a ese grupo de 1 millón de voces contra las FARC. Yo en un primer momento participé del grupo, les brindé muchas ideas cuando fue la marcha, porque tengo que decir que yo siempre he sido enemigo de las FARC, como lo decía ahorita, por su origen, por su ideología, por su desarrollo histórico. Siempre lo he denominado como un grupo que terminó siendo terrorista y que al comienzo de alguna manera también lo fue, salvo contadas excepciones, pero que siempre lo fue. Sin embargo, y aunque en ese momento era importante pronunciarse porque la guerrilla estaba vendiendo la idea a nivel internacional de que eran víctimas que seguían siendo víctimas y que defendían a una sociedad colombiana y representaban a una sociedad colombiana que también estaba siendo víctima prácticamente del Estado, era necesario pronunciarse y decirle: señores de las FARC, ustedes no nos representan nunca a nosotros como sociedad, porque ustedes lo que han hecho es destruir la sociedad. Y en ese momento era importante decirlo. Pero es muy triste ver cómo ese grupo terminó vendiéndose de una manera descarada a la politiquería y al uribismo ultranza, y cómo hoy en día se ha convertido en un medio que, lejos de ser crítico y objetivo y de ser imparcial y de buscar el bien del país, se ha convertido en un grupo ciego que sencillamente repite como borrego las cosas que hace, dice, piensa, tuitea el Centro Democrático. Ese no fue el origen de ese grupo, y es muy triste ver cómo iniciativas realmente diferentes y de la sociedad terminan vendiéndose tan descarada y tan tristemente a las fuerzas políticas. Bueno, y el llamado es el siguiente: miren, el acuerdo sabemos que no es excelente, sabemos que tiene muchas cosas que hay que comerse, pero dentro de lo posible es un buen acuerdo. Si uno lo mira a nivel de la historia del país, es uno de los mejores acuerdos que se ha logrado. Si uno lo mira a nivel de la historia del país, uno se da cuenta que es un acuerdo que toca puntos estructurales de las causas que generaron y que generan la violencia, y está hablando de cosas que son necesarias releer y ver
y creo que en realidad no estamos cediendo mucho como nación, porque en últimas, vuelvo y les digo, yo no puedo pretender que las personas firmen un acuerdo diciendo sí señor, nosotros no vamos a hacer política, nos vamos a entregar para pagar cárcel, no vamos a colocar personas, digamos, que luchen por sus ideales y que sencillamente nosotros firmamos una rendición para que vengan, nos coloquen en la cárcel, nos acaben y nosotros nos rendimos. Eso no es un acuerdo de paz. Y la gente no ha entendido, o no, la gente no. Personas que descaradamente quieren vender la idea de que un acuerdo no es un acuerdo, sino que es una rendición. Y personas que no se han centrado a pensar un poquito y a ver las cosas un poquito con objetividad. A ver si lo que se ha generado en este acuerdo, en algún acuerdo distinto en el país se generó. Y creo yo que en realidad el número de personas en el Congreso y demás y de participación política que se les deja es mínimo, es mínimo, es mínimo y creo que es algo que tendremos que aceptar y que asumir y que depende de nosotros lo que vaya a pasar en un futuro. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que lleguen a tener voz y voto si nosotros como sociedad somos coherentes y si nosotros como sociedad estamos haciendo cosas interesantes? Yo no le veo problema a eso. Yo sé que el miedo es sencillamente porque en primer lugar hay una desconfianza a otras posturas y en segundo lugar porque sabemos muy bien que los políticos en este país son una partida de corruptos y que en ese punto de vista engañar a la gente que está aburrida y cansada del abandono del Estado pues puede llegar a funcionarles. Y el problema no sería de ellos, el problema es de los benditos corruptos políticos que siguen queriendo manejar el poder en el país y que lo único que han hecho es gobernar para ellos y desangrar el país. Entonces, esa es una cosa que nos toca pensar. Por otro lado, la gente habla mucho de que es que la guerrilla no cumplió y que es que las cosas no están dadas y que es que miren los grupos que salieron de la guerrilla y que están como en la parte de la disidencia. Oiga, y la gente no reflexiona, no piensa y no mira. Cuando tenemos un Congreso que por intereses políticos sencillamente no ha querido avanzar ni brindar los mecanismos para que pueda surgir realmente ese acuerdo de paz, no se han dado cuenta que es que en últimas los que no han cumplido el proceso de paz en la mayoría no es la guerrilla sino el Estado. Miren qué pasa con las zonas. ¿Sí? Miren las condiciones de las zonas. En teoría y de acuerdo al acuerdo, discúlpenme la expresión, ya está por vencerse el tiempo de ayudas, de comida, de alimentación, de condiciones, y ya se supone que ellos tenían que empezar a ser autosostenibles, porque eso lo propuso el acuerdo y de eso sí no habla, por ejemplo, el Centro Democrático. Pero, hombre, la situación de esa gente allá es terrible. ¿Y por qué lo digo? Miren, no tienen las condiciones. En teoría la fecha de la alimentación se les acabó, el proceso de justicia para la paz está en veremos porque le colocaron los peros. Ayer, por ejemplo, le decían algunos a Santrich, oiga, hasta que no pase por la justicia no venga acá a hablar. Pero ¿cómo va a pasar por la justicia si ellos mismos han colocado todas las trabas para que no puedan, para que no se pueda establecer y no pueda haber mecanismo? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces uno tiene que ser muy crítico y muy lógico en eso. Si el Estado incumple y no da las condiciones, ¿cómo nosotros pretendemos que la otra parte cumpla absolutamente en todo cuando no están las estructuras para cumplir? Si ya estuviese el tema de las ayudas económicas para que ellos generaran los proyectos
productivos, si ya tuviesen los apoyos en educación que en teoría se les iba a dar, si ya existiesen los medios para el tema de reinserción a la sociedad, si ya estuviese la justicia especial para la paz que ya debería existir, si ya esas condiciones estuviesen dadas, pues lógicamente que tendríamos todo el derecho como sociedad y el deber como sociedad de exigir por parte de ellos resultados. Pero cuando estas condiciones no están dadas, créanme que es muy tenaz, porque cómo no vamos a querer que ese grupo de disidentes crezca si la gente está ya viendo cómo el Estado no tiene las herramientas para cumplir el acuerdo. El Congreso está utilizando el acuerdo para después mover los votos manipulando a la gente de una manera descarada, y en donde ellos están perdiendo la certeza de qué va a pasar, en donde no tienen los mecanismos que se les había dicho, y lo único que ellos ven es incertidumbre. Y por otro lado, las disidencias que les dicen venga para acá que nosotros les pagamos, y en lugar de estar allá perdiendo el tiempo, la plata y sin saber qué va a pasar en un futuro, pues nosotros sí les estamos brindando un camino y es lógico que se van a ir para allá. Entonces el problema de la disidencia, el problema del no cumplimiento, no viene tanto por parte de la guerrilla, sino por tema del Estado, y no tanto por tema del Estado presidencia, sino por parte del Congreso y de los partidos que están brindando una oposición absurda después de haberle dicho sí al proceso, y que no están permitiendo que el proceso avance. Y con esto lo único que vamos a lograr es que la única opción que teníamos de posibilidad de salir del conflicto se pierda. Miren, para los que son tan críticos del proceso, yo los invito a analizar las cifras, que no las invento, busquen las cifras. ¿Cuántos muertos, cuántos desplazados por parte de población civil, por parte de ejército, por parte de policía han existido después de la firma del acuerdo con las FARC? Yo no les voy a decir que la cifra es cero, pero si ustedes analizan las cifras, ha caído en más de un 95% el número de víctimas. Si eso no es un acuerdo exitoso, yo no sé ustedes qué están esperando. Si eso no es un acuerdo que valga la pena, yo no sé ustedes realmente qué están esperando. ¿Sí? Tenemos el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, que va avanzando. Y algunos dicen, oiga, pero es que mire que los campesinos están saliendo a protestar, eso debe ser que ya son disidentes de las FARC y tienen allá los nexos pues con las FARC y todo eso. La pregunta es muy sencilla. A ellos en el acuerdo se les propone la sustitución de cultivos. Es gente que ha vivido y que está viviendo del narcotráfico. Sabemos que es ilegal, pero viven de eso. Y viven de eso, entre otras cosas, porque el Estado nunca, pasando principalmente por el señor César Gaviria, que se tiró la economía del país abriendo las puertas al libre comercio, haciéndole caso al Fondo Monetario Internacional y colocando todas las ideas que venían del consenso de Washington y todas las ideas que venían de presión por parte de Estados Unidos para la economía de Latinoamérica, porque lo mismo pasó en Argentina con Menem, ¿cierto? Entonces terminó abriendo las puertas y destruyendo las economías locales, y terminó destruyendo el campo, y terminó destruyendo la industria nacional, y acabaron las industrias estatales por orden del Fondo Monetario Internacional prácticamente. Entonces cuando eso pasa y después viene el señor Pastrana y el señor Samper y el señor Uribe, y todos siguieron por la misma línea y acabaron con la industria nacional y acabaron con la empresa nacional y acabaron con los campesinos nacionales. Entonces ahora la cuestión es, pero ¿cómo no vamos a erradicar? Hombre, si los campesinos no tienen opciones de vida, si los campesinos no tienen opciones de subsistencia, entonces nosotros les vamos a exigir que permitan que se les quite de lo que ellos están comiendo para que aguanten hambre, quién sabe por cuánto tiempo, porque el Estado no ha sido capaz en más de
de 18 años de hacer algo por ellos, sino mucho más, porque es que eso viene de mucho tiempo atrás, pero hablemos de estos 18 años con libre comercio, donde no se ha hecho nada por ellos. Les puedo yo exigir que entreguen de lo que están viviendo para que se queden aguantando hambre en cinturones de miseria por cuánto tiempo, mientras el Congreso y mientras el Estado se le ocurre ver qué hace con ellos. No podemos ser tan absurdos y tan irresponsables. Por otro lado, y muy relacionado con esto, oiga, están pasando cosas en el país muy graves. Pasó lo del escándalo de Odebrecht, pasó lo del escándalo de Reficar, pasó lo del escándalo de la corrupción en la justicia, pasó lo de todos estos escándalos. Oiga, ¿y el país no dice nada? Lo único que nosotros hacemos es repetir lo que dice Uribe y lo que dice Santos, cuando estos dos benditos lo único que han hecho, como en esa época de la lucha bipartidista y demás, es aparentar un conflicto para saquearse el país. Miren, los dos están metidos en todos los escándalos. ¿Eso no se les hace raro? Y la gente como pendeja, y discúlpenme la expresión, siguiéndolos ahí como bobos, las voces de los mismos de siempre, de la ultraizquierda o de la ultraderecha o de aquí para allí, y los que siempre han manipulado el país, y la gente sigue comiéndoles cuento. Hombre, esto en otro país, esto llevaba a exigir a que el pueblo se saliera a las calles y a que exigiera que todos los que han participado en esas realidades de corrupción, a las entidades políticas, a los que dirigen esos partidos políticos, y a toda esa gente les cayera una censura radical, y era para que nosotros los tuviéramos realmente marginados completamente de la voz y del voto del país, por corruptos, sencillamente por desangrar al país. Pero aquí no pasa nada. Aquí se robaron el país y se lo siguen robando, y está la corrupción en la justicia y está la corrupción en todo lado, y aquí no pasa nada. Aquí seguimos diciendo que hay que pobrecito Uribe y Uribito, que son perseguidos políticos, que todo el gabinete de Uribe que fue todo corrupto igual que él, que no, que pobrecitos, que eso es persecución política, y la gente sigue creyéndoles. No, señores, y la gente sigue callando lo de Santos, o sigue callando. No podemos permitir eso. Tenemos que salir de toda esa mano de ampones que nos están gobernando, y tenemos que despertar como país. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo será que nosotros dejamos de ser manejados ahí como bobos e idiotas útiles, y empezamos a reflexionar y empezamos a pensar y empezamos a generar cambios significativos desde nuestro lugar como ciudadanos críticos? Esto es algo muy complicado y muy delicado, y espero que funcione. Miren, y tenemos que seguir siendo muy críticos frente a lo que va a pasar en la política del país a futuro. A los que le tienen tanto miedo a la negociación con las FARC por el comunismo, quiero decirles una cosa por si no se han dado cuenta. El proceso con las FARC afectó más a la izquierda que a la derecha. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta de eso. Afectó más a la izquierda que a la derecha. ¿Por qué razón? Porque para los que no saben, la izquierda estaba ganando una fuerza muy tremenda en el país. Miren a Petro, miren a Piedad Córdoba, miren a estas figuras de izquierda radical, ¿sí? Cómo fueron subiendo poco a poco en las encuestas y demás, cómo tienen una población muy fuerte ganada hacia ellos. Y créanme que el acuerdo lo que hizo fue despertar un poquito la conciencia frente a eso, aunque hay gente que todavía no lo hace, pero el comunismo se había podido y se puede subir al país sin necesidad de acuerdo con las FARC. Eso es así de simple, porque esos tipos de partidos
ven y captan a esa población que siempre ha sido marginada por parte del Estado y de los grandes políticos, y pues los convencen a punta, eso sí, lo sabemos muy bien, de politiquería y de asistencialismo y de populismo y todo lo demás que utilizan la izquierda, y que también utiliza la extrema derecha, porque ambos son igualitos. Pero pues si esa gente ha tenido un nido tan grande en votos, en aceptación, especialmente en las periferias, créanme que eso no se debe al acuerdo, sino que eso se debe a que la gente ya que ha sufrido la corrupción, que ha sufrido el robo y el saqueo, que ha estado marginado durante tantos años, que han colocado, digamos, el hambre, la miseria, la exclusión, pues ya la gente empieza a reaccionar, y es lógico que reaccionen. Eh, entonces no creamos que la izquierda iba a llegar al poder o va a llegar al poder por el acuerdo de paz. Miren, tengan dos dedos de frente y piensen un poquito. La izquierda llegaría al poder no por el proceso de paz, llegaría es por otros personajes que se han ganado el espacio, como digo, por el abandono mismo del Estado y de los políticos tradicionales, que son los que le han abierto a esas puertas al populismo y a una izquierda radical. Tenemos que tener mucho cuidado con la ultraderecha también, porque la ultraderecha lo único que quiere es destruir el proceso y mantener el statu quo del país para que aquí no pase nada y ellos se puedan seguir saqueando todo lo que quieren, tapando la corrupción y haciendo lo que se les da la gana, explotando al país, destruyendo al país sin que nadie diga nada. Ojalá las personas también reaccionen ante esa tendencia. Miren, yo no soy de derecha radical, ni siquiera de derecha. Tampoco soy de izquierda radical. Los que me han seguido, los que han visto mis perfiles saben muy bien que yo soy más de centro izquierda, pero de centro. ¿Por qué no me gusta la izquierda del país? Porque la izquierda del país es la misma izquierda boba, retrógrada y absurda de Cuba y de Venezuela. Porque esta izquierda de este país no ha sabido madurar, no ha sabido asumir nuevas posturas y se quedó en las posturas del comunismo y del socialismo inicial, que sencillamente ya son insostenibles, porque siguen planteando una lucha de clases sin darse cuenta que de la lucha de clases lo único que puede salir es la destrucción, porque siguen promoviendo que los de arriba suban abajo y que los de arriba sencillamente bajen, porque es así como tiene que ser, y no se dan cuenta que los ideales que están promoviendo en las personas de abajo es exactamente la misma corrupción, es exactamente la misma avaricia, el mismo egoísmo, el mismo sinsentido, la misma situación de muchos de los que han tenido y han destruido también a los que no tienen. Entonces, para que bajen unos y suban otros, para seguir en las mismas e incluso peor, pues eso es ridículo y eso no es entender realmente al país. Aquí no hay que hacer lucha de clases, aquí no hay que hacer destrucción de los ricos, aquí no hay que acabar con la empresa, aquí no hay que acabar con la propiedad privada. Aquí sí hay es que mirar políticas distintas que terminen la exclusión, la marginalidad, la miseria y la pobreza radical. Y eso es algo que no ha entendido la izquierda de este país, que sigue siendo, repito, una izquierda que quiere subir al poder para ser tirano como Cuba o como Venezuela, colocar a todo el país en la miseria y en la pobreza, tener ahí algunos fanáticos por puro populismo y destruir completamente el país. Yo se lo digo mucho a mis estudiantes, piensen qué pasaría si sube un Petro a la presidencia, ¿sí? No se les haga raro que esto se convierte fácilmente en una Venezuela. Eso sí, no se necesita ser mago para darse cuenta. Lo demagogo, lo hipócrita su línea claramente política, me refiero a Petro, ¿no? Una persona que tiene muchos bienes y que sencillamente hace política con la lucha de clases y la manipulación de la gente. Eso cualquiera se da cuenta.
pero pues la gente no lo mira. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el país y con muchas profesiones y con muchas personas si llegamos a una situación como la de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que no es el momento para izquierda, tampoco es el momento para derecha, es el momento para buscar realmente y analizar realmente las posturas políticas, económicas, educativas, en la referencia a la paz, en la referencia a la construcción de un proyecto de país y votar a conciencia en este año que se avecina y que ya empiezan a perfilarse candidatos. Oiga, y es muy triste, ninguno sirve para nada esos candidatos, ninguno sirve para nada. Y nosotros vamos a terminar votando por los mismos de siempre. Miren, Claudia López fue una mujer que yo al comienzo le creí un poco, pero después de analizar, de ver su hoja de vida, de mirar sus posturas, es una de las viejas más corruptas que existe. Es una vieja que sencillamente grita y mueve ahí emociones bobas, pero no tiene ninguna propuesta sensata ni coherente. Es una persona que ha alumbrado para un lado y para el otro. Es una persona que sencillamente busca alianzas para quedarse con el poder, sea como sea. Una mujer así no le sirve al país. Esa mujer no funciona. Una persona, no sé, los nuevos de la política, Vargas Lleras, tremendo corrupto de aquí a quién sabe dónde, para que se perpetúe en el poder, para que destruya el país. Los de ultraderecha del Centro Democrático o al que pongan. Marta Lucía, que es otra títere de los mismos de siempre. No, aquí se necesita un cambio, ¿no? El único que yo le veo, digamos, una mediana opción es a Fajardo, y ojalá no haga alianzas porque los del centro van a tenderse a ir hacia la izquierda y eso sería nefasto porque quiere decir que dejan de ser centro. Ojalá se mantengan en una postura neutra y buena. Y sin embargo, pues, quién sabe qué habrá de cierto, pero también hablan mucho de los tapados que tiene Fajardo allá en su época de gobernador de Antioquia, no solo a nivel de corrupción, sino a nivel de nexos complicados. Yo eso no, pero pues uno lee y uno mira y uno busca y uno escucha y uno se da cuenta que al parecer el hombre también está involucrado. Entonces, oiga, de los que se lanzaron no hay ninguno. ¿Será posible que como colombianos no exijamos que hayan candidatos distintos? ¿Será posible que nosotros nos sigamos dejando manejar de una manera tan absurda? ¿Será posible que nosotros sigamos permitiendo que este país no tenga alternativas sencillamente porque nos es más cómodo sentarnos y a retuitear cosas absurdas que dicen los mismos de siempre y nosotros divididos como en la patria boba o como en la época del bipartidismo o como en la época de cuando sencillamente repetimos como títeres y no vemos más allá? Tenemos que despertar un sentido crítico y tenemos que despertar. Esta es una invitación para todos. Ojalá se haga eco de este llamado y de verdad empecemos a manifestarnos, salgamos a las calles, que estas vacaciones de fin de año que vienen sean de mucha política, no politiquería, sino de mucha política por parte de la sociedad. Oiga, salgamos, no más corrupción, que todos los que están investigados salgan de la política, que todos los que son las cabezas de esos partidos salgan de la política, que las personas que han participado en todo el tema de la corrupción de justicia realmente salgan salpicadas y paguen, que realmente dejemos de manipularnos, dejemos de dejarnos manipular, perdón, por ese tema de las dos fuentes ahí, derecha, izquierda, Uribe, Santos, como si los dos no fueran igual de corruptos, e igual de ladrones, igual de ampones. No, empecemos a generar otras alternativas, que Colombia da para mucho más. Espero que realmente despertemos como país. Es el momento de exigir cambios de candidatos, es el momento de exigir cambios en la política, es el momento de exigir propuestas muy profundas para analizar como país.
Yo de hecho tengo por ahí unas propuestas, pero nunca me meteré en ese tema de la politiquería, pero sí unas propuestas para que como ciudadanos empecemos a exigirlas, pero eso ya vendrá después a nivel económico, a nivel de justicia, a nivel de muchas cosas. Oiga, y empecemos a ver que esta posibilidad del acuerdo no es lo ideal, pero nos permite un recomenzar y que de nosotros depende que esas personas de ultraizquierda no lleguen al poder, pero que tampoco sigan los mismos que han saqueado, robado, masacrado y desangrado al país. Entonces, ni para un lado ni para el otro, seamos capaces de generar propuestas distintas. De lo contrario, los únicos responsables de lo que pasa en el país no van a ser ellos, sino vamos a ser nosotros, por alcahuetas, por dejarnos manipular, por no ser críticos y por no ser capaces de exigir nuestros derechos y de exigir propuestas diferentes. Muchas gracias.